Buenas tardes. En 2 minutos iniciaremos la charla semanal. De nuevo les damos la bienvenida. Ya vemos bastantes conectados. Mi nombre es Ingrid Granda, de Escuela Virtual. Y quisiera hacer una prueba pequeña. Levantar la mano, por favor, utilizando la herramienta o icono de levantar la mano quien haya tenido problemas técnicos. Perfecto. Ok. Bien, Alexis. Andrés. Diana, ¿nos escuchan bien, por favor? Al levantar la mano. Irma, Eduardo, Lina. Buenas noches, Irma. Gloria, ¿nos escuchas bien? Diana, ¿nos escuchas bien? Estefanía, Jimena, ¿nos escuchan bien? Buenas noches. Perfecto. Entonces, perfecto, Jimena, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Lina, Carolina, Ramiro, ¿nos escuchan bien? Por favor, levantar la mano. Perfecto. Bueno, entonces en este momento pues vamos a iniciar la charla. Primero pues dándole una bienvenida a la docente Cecilia y espero que para todos ustedes esta charla promueva mucho diálogo y muchos aprendizajes. Muchas gracias. ¿Comenzamos? Ingrid, ¿me escuchan bien? Sí, Cecilia, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, el encuentro de hoy, muy bienvenidos todos y todas a este webinar donde estaremos dialogando sobre el enfoque del desarrollo humano, tanto para los niveles de liderazgo comunitario como para todos los que estamos involucrados en entidades museales. Iniciamos la presentación con una sesión, podemos pasar la segunda lámina, sobre qué es el desarrollo humano. El desarrollo humano, me dicen que hay rebote. No sé cómo moderar eso. Irma, continúa. Docente Cecilia. Sí. Ya en este momento todos tienen sus micrófonos apagados, entonces ya podrían no escuchar con rebote. Todavía hay quien tiene quizás el... ok, perfecto. Entonces, el desarrollo humano surge en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como una valoración de la propuesta, como ustedes tenían en el texto de Mahbub ul Haq, y también del economista Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Los orígenes del desarrollo humano se vinculan fuertemente con la historia personal de Amartya Sen, en el sentido que vivió en su niñez y juventud todos los problemas que la India tuvo al separarse de Pakistán y
situaciones de violencia que lo llevaron a hacerse preguntas sobre el tipo de vida que las personas llevaban y qué valoraban las personas en sus vidas. Entonces, el desarrollo humano es un enfoque creado y construido para que la gente pueda disfrutar de oportunidades que permitan el desarrollo de capacidades para ampliar las libertades humanas. ¿Y por qué ampliar las libertades humanas? Porque situaciones de vida, tales como la pobreza o las privaciones, restringen las oportunidades y limitan las libertades que las personas pueden tener. En este momento me gustaría hacer una especie de pausa, pero muy corta, para que ustedes pudiesen pensar cuáles son las libertades que tienen restringidas los públicos y las comunidades que asisten a los entornos donde se aspira que se promueva la apropiación del conocimiento de la tecnología para la innovación. Por ejemplo, a nivel de comunidades puedo identificar, pensar algunas de las libertades que están restringidas o privación de libertades, y en los públicos que asisten a las entidades museales, ¿de cuáles libertades disfrutan? Es una pregunta que quiero dejar allí antes de continuar. Entonces esto nos lleva a la consideración del enfoque del desarrollo humano centrado primordialmente en lo que le ocurre a las personas, y nos lleva a plantear las bases en las cuales se fundamenta este enfoque del desarrollo humano. El centro de la preocupación de este enfoque son las personas, y las colectividades son las situaciones de vida, lo que les ocurre y lo que las personas valoran ser y valoran hacer. Porque definitivamente son las valoraciones de la vida lo que nos lleva a nosotros a actuar y a tomar posiciones ante las situaciones de la vida. Un ejemplo sobre esta valoración. La educación tiene un valor en las comunidades. El hecho que algunas comunidades decidan que la búsqueda del agua, que la búsqueda de alimento está primero que la educación, no quita el valor intrínseco de la educación, no quita valor a la educación. El hecho que haya comunidades donde haya diferencias de género en el acceso a la educación, tampoco quita el valor a la educación. De manera que hay valoraciones en las vidas de las personas que son las que guían las acciones y comportamientos. En segundo lugar, tal como lo expresé antes, el fin del desarrollo humano es ampliar las libertades de las personas. Y una de las libertades que considera fundamental es el debate público, y lo ve como esencial para la toma de decisiones en los entornos en los cuales los seres humanos hacemos vida. La libertad de debatir públicamente conduce entonces a entornos democráticos como arreglos sociales. Y esto se logra entonces si se promueve la participación individual y colectiva, lo cual constituye el eje central del desarrollo humano. En realidad la participación es el método del desarrollo humano. Y también se da de manera dialógica, porque existimos en relación con otros y no aislados de los demás. Por eso el diálogo es la clave en el desarrollo humano. Y en este sentido, participar, dialogar, compartir y tomar decisiones es el puente para que las personas se hagan dueñas de las decisiones de sus vidas. Hacerse dueño es apropiarse. De manera que participación y diálogo, compartir narrativas y experiencias, tomar decisiones por debates democráticos son los mecanismos que el desarrollo humano establece para que las personas puedan hacerse dueños de sus vidas y puedan agenciarlas en libertad. Entonces, las narrativas de las experiencias humanas sistematizadas, dialogadas, constituyen el inicio
para sistematizar, construir y transformar realidades. Por eso el desarrollo humano transforma realidades cuando las personas participan. Hay algo muy importante que marca la diferencia entre aproximaciones y enfoques convencionales y el enfoque del desarrollo humano para la apropiación de las realidades, de nuestras realidades que vivimos. Y es que quiero hacer un relato construyendo imágenes de experiencia. Imagínense, yo tuve oportunidades y las sigo teniendo de trabajar a nivel comunitario. Cuando un agente externo se aproxima a un público o a personas en una comunidad, lo hace ya desde una visión que tiene. Lo hace muchas veces desde sus preconceptos para abordar las realidades. Cuando se logra tener un encuentro, lo más probable es que los actores reales guarden silencio, esperando que el externo, a quien se le han atribuido capacidades específicas, hable y proponga algo. Pues una de las cosas que quiero decir para que suceda el diálogo, para que las narrativas surjan y para que pueda haber apropiación en el marco del desarrollo humano, es indagar y guardar silencio para oír las narrativas. Y es un silencio activo. El silencio después se complementa con la generación de preguntas que promueven la participación. De manera que hay un tejido dinámico entre un silencio activo, la generación de preguntas y el inicio de las narrativas. Y eso se forma como un tejido multicolor, un tejido multidimensional, donde muchas veces el agente que se consideró externo, cuando comienza a involucrarse, cuando comienza a participar, a sentirse parte de, se borran un poco las distancias y se forma entonces un tejido humano participativo, donde agente externo y agente interno empieza esas diferencias a desdibujarse porque el externo se convierte en interno y el interno se apropia de sus realidades. Seguidamente quisiera decir la importancia del método dialógico y hacer referencia a Paulo Freire, del cual ustedes tienen en el texto básico de la unidad referencias específicas, porque el método es dialógico. Para que el método sea dialógico, necesitamos dar igualdad de importancia a quienes participan. Y dentro del método dialógico comienzan a surgir preguntas, las cuales se hacen y se trabajan de manera colectiva. Yo pido perdón porque hay un sonido de fondo que quisiera que se desapareciera. De manera que me van a perder la coloquialidad, me perdonan, estoy en mi casa. Adriana, ¿puedes activar un silencio, por favor, que lo necesito? Continúo. El método dialógico es clave para la apropiación, porque si yo en una sesión, sea en una entidad museal, en una comunidad o cualquier entorno humano, yo hago una propuesta y la propuesta tiene posibilidades de realización, yo me veo reflejado en las acciones que propuse, son mías y me apropio. De manera que las conversaciones sirven para conocer las realidades humanas en sus diferentes entornos de vida y para sistematizar propuestas. Las preguntas no surgen solo de aquel que se considera promotor, externo, líder, participador. Las preguntas se generan en equipo y generan conversaciones y narrativas de las vivencias compartidas, de vivencias sobre un determinado fenómeno como puede ser la educación de los pequeños, como puede ser experiencias donde las personas se apropian de un museo o se apropian de una actividad comunitaria. Las expresiones verbales de las personas acerca de su vida están plagadas y plasmadas en sus experiencias y son uno de los ejes definitorios de la construcción de la ciencia apropiada. Una ciencia que ya no es más ajena, hecha por otros lejanos a mí, sino que yo estoy involucrada en la construcción de esa ciencia.
Este proceso entonces incluye el desarrollo de capacidades que son críticas y apreciativas. Entonces hay un encuentro en el diálogo para construir la ciencia, porque hay saberes comunitarios, saberes de los actores que se tejen con propuestas específicas y con la sistematización. Así que el conocimiento producido es un conocimiento colectivo. Por otra parte, ¿cómo hacemos? ¿Qué preguntas generar? Y se me ocurrió que podía incluir en el texto, y que las traigo ahora a colación en este encuentro, una guía para conocer el grado en que los componentes del desarrollo humano están presentes en el trabajo que ustedes han venido desarrollando paso a paso en el módulo 1, la unidad 1 y en el 2. Entonces, en estos relatos, en las sistematizaciones, ¿será posible algunas de estas preguntas? Como por ejemplo, ¿qué tipo de vida tienen las personas en el entorno comunitario o los actores que se acercan a las entidades museales? ¿Sabemos lo que estas personas valoran ser y valoran hacer? Y hay una distancia entre la valoración de lo que desean hacer y lo que hacen realmente. Y si esas distancias plantean brechas, ¿será que las propuestas pueden salvar un poco y acercar la distancia? ¿Es que las personas participan para darle forma a la vida que desean vivir, orientada por estas valoraciones? ¿Es que las personas, sean aquellos que visitan un museo que es activo y que quiere incorporar e incluir, que quiere la participación, o una comunidad, es que estas personas tienen libertad de convertirse en agentes de su propio desarrollo, de su propio destino? Es que el entorno donde están, viven, en el caso de las comunidades, o visitan, en el caso de las entidades museales, promueve algunas libertades individuales y colectivas, libertad de acceso a información, libertad de construcción colectiva de conocimiento, libertad de sorprenderse, como algunos de ustedes dijeron en sus sistematizaciones, y de construir desde la sorpresa que produce el conocimiento. Es que en los entornos de vida hay oportunidades para fortalecer capacidades que ya tienen, que son los activos de ciudadanía, y desarrollar nuevas capacidades. Porque muchas veces, ¿cómo planteo esto? Tenemos una cierta arrogancia los que nos hemos autodenominado expertos, y resulta que hay tantos activos valiosos en los actores con los cuales estamos en interacción. Es que las personas valoran su territorio, sus tradiciones históricas y culturales, se consideran sujetos activos para influir, transformar y definir su propia historia. Estas son algunas de las preguntas que se me ocurrieron que quizás pueden hacer el tejido y la vinculación de la apropiación social con el desarrollo humano. Quiero finalizar con unas sugerencias que pueden hacer el tránsito de la sistematización que hemos venido realizando y elaborar la propuesta para la feria. Ustedes la tienen allí en el texto. Quería hacer simplemente comentarios de las etapas. Es muy importante que cuando en una comunidad se elige un área o un territorio donde se sistematiza o realiza una propuesta, el interés sea colectivo. Muchas veces es interés de los agentes, otras veces de una institución, otras veces el cumplimiento de una política o la confluencia de todos esos intereses. Cuando un diálogo se selecciona a priori en un área de una comunidad donde se quiere actuar, es necesario estar informado de manera profunda. Y hay varias maneras de llegar al conocimiento de la situación de la zona y de las personas. De manera que realizar primeros encuentros, reuniones informales para reencontrarse con el territorio físico y humano, una aproximación a los actores significativos, a los líderes, es indispensable, para luego profundizar el conocimiento y familiarizarse con la situación. Hay algo lo cual Maritza Montero relata, y es que muchas veces la visión del que no vive allí, del que no está allí, sobre las prioridades en cuanto a necesidades, en cuanto a desarrollo de capacidades, a veces no hay una confluencia porque las prioridades de los actores
contrastan con las prioridades de quien se aproxima desde afuera. Y ahí se produce un gran asombro. De manera que propongo caminar con las prioridades de aquellos con los cuales aspiramos a convivir, sea en comunidad o sea en una entidad museal. Y luego suceden unos intercambios de percepciones, y luego es que podemos pasar entonces a la construcción colectiva de una propuesta. Yo no quiero seguir mucho con esta presentación porque ustedes la tienen, pero quisiera ir al punto donde se hace, el punto 8, donde se identifican los procesos de apropiación que se dieron y se relatan. Y además se hace una comunicación socializadora de los saberes y el conocimiento producido, que se difunde en momentos y en espacios con los actores importantes. Y estar convencido que cuando ejecutamos un proyecto no hay final. Los seres humanos no tenemos principio y final de un proyecto. Por eso muchas veces hay una anécdota con la cual quiero cerrar. Había una persona de edad avanzada en una comunidad que se acercaba y me decía, te voy a decir algo, tú llegas, trabajas con nosotros, después te vas y no vuelves más. Y nosotros nos quedamos con nuestro proceso. Por eso los finales son abiertos, por eso el compromiso que se establece tiene características de vinculación afectiva que muchas veces se perpetúan a través del tiempo. Así que con esto quiero cerrar y consultarle a Ingrid si procedemos entonces al intercambio entre nosotros como actores. Muchas gracias. Ingrid. Hola, perdón. Muchas gracias. Quizás Ingrid quisiera añadir un punto más. Quisiera preguntar a los participantes y las participantes si los conceptos de agencia, de capacidades, de funcionamiento y libertades están siendo trabajados, si necesitan que yo aclare algo con los ejemplos, porque podríamos entonces poner la lámina de los ejemplos que envié. Para esto lo que podemos hacer es levantar la mano e ir dando la palabra. Perfecto. Alberto. ¿Ya puedes abrir tu micrófono, Rafael? Perfecto, buenas. ¿Cómo estás? Perfecto, buenas noches. Primero que todo, felicitar a la profesora Cecilia por sus apreciaciones. Es que escucho retorno acá y... Ahora sí, ¿puedes abrir tu micrófono, Rafael? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Si quieres, bájale un poquito, digamos, a tus speakers, tus altavoces. El retorno viene... ¿Ahora? Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, enfocado a lo que hablaba la profesora Cecilia Vicentini sobre el enfoque del desarrollo humano, pues creo que desde el punto de vista de cada una de las comunidades a las cuales pues nosotros venimos sistematizando las experiencias, creo que pues ahí es el claro ejemplo de lo que es hablar de desarrollo humano en términos, ¿no? Igual desde los aportes de Amartya Sen, los aportes desde la espiral del silencio de Elizabeth Newman, creo que es sumamente importante que
de pronto hiciera algunas aclaraciones o especificaciones que nos podrían como dar una ruptura o podría ser una ruta exacta de lo que podría alimentar mucho más nuestras experiencias, ¿no? Pero es muy considerable los aportes que nos ha dado, pero igual sería como abordar un poco y adentrarnos de pronto en cada uno de esos conceptos y que de igual manera cada quien pueda conceptualizar en la sistematización un poco más en esa parte. Muchas gracias, Rafael. Edward y Andrés nos confirman que sí les gustaría tener más ejemplos. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Edward. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí te Aló. escuchan? Sí, no, sí me escuchan bien. Sí te escuchamos. Ok, bueno, primero buenas tardes. Sí me gustaría de pronto hacerle una pregunta a la profe. Esa presentación que ella tiene, ¿hay manera de que nosotros la podamos tener también? O sea, ya está colgada. Es que llegué como 10 minuticos tarde y pues de pronto no escuché esa parte. Entonces de pronto ahí estoy un poco enredado. Y de pronto como hacerle una pregunta otra pregunta a la profe. Y es, yo vengo trabajando un tema con más como con la parte como con la parte de la agricultura. En este caso viene siendo todo el tema de de recuperación de especies que son de uso alimenticio, pero pues que ya no se tienen, que ya no, o sea, que ya no se consideran de uso alimenticio. ¿Cómo puedo lograr una apropiación de este tipo de alimentos en las comunidades? O sea, ¿cómo hago para que las comunidades vuelvan a ver este tipo de alimentos como una gran alternativa de consumo, como una gran alternativa de desarrollo endógeno? O sea, ¿qué estrategias puedo construir o aplicar en este aspecto? Gracias. Rafael, quiero hacer referencia a varias inquietudes. Una donde necesitan más ejemplos. Imagínense los conceptos de agencia, agenciarse la vida, en el término coloquial, es tener las riendas de la vida propia en las manos. Es decir, tengo la libertad de salir y entrar cuando quiera, elegir lo que quiero hacer, realizarlo. Por ejemplo, en el texto ustedes tienen un ejemplo con una bicicleta y con comida. El recurso es bicicleta. ¿Puedo acceder yo al recurso? ¿Sí o no? ¿Tengo libertad de tener una bicicleta? ¿Sí o no? Entonces, ese es el recurso de la bicicleta. Seguidamente, la capacidad. La capacidad significa que soy capaz de andar y moverme en la bicicleta. Tener la capacidad no significa que lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Y yo haría una pregunta. Una persona joven tiene capacidad de aprender y manejar bicicleta. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento? Estar manejando efectivamente la bicicleta. De manera que la utilidad es poderme trasladar. Entonces, ¿tengo el recurso, sí o no? Porque puedo tener la capacidad y puedo no tener el recurso. Puedo tener la capacidad de leer y no tener libros.
tengo la capacidad de comer y no tener suficiente alimento. De manera que en una situación donde las libertades están ampliadas, las personas tienen el recurso. Vuelvo otra vez con los ejemplos, porque tienen bicicleta, tienen alimento, tienen un libro para leer. La capacidad está allí. Ahora hay otro término. Han tenido la oportunidad de aprender a leer, han tenido la oportunidad de estar alimentados, han tenido la oportunidad de tener el vehículo, la bicicleta. Entonces se tejen muchas situaciones en el concepto de desarrollo humano. Partimos de que todos tenemos la capacidad que puede ser desarrollada, pero pueden faltar las oportunidades. En ese sentido, si me voy al concepto de oportunidad y capacidad únicamente, el desarrollo humano es ofrecer las oportunidades para que las capacidades se desarrollen. Tengo la capacidad y la oportunidad. ¿Dispongo del recurso? Ese es otro punto. ¿El recurso me lo dan siempre o yo tengo la libertad de agenciarme para lograr el recurso por mis propios medios, sea a nivel individual o comunitario? Y ahí es donde intervienen muchas veces las políticas públicas, donde se expanden las libertades para que las personas puedan agenciarse la vida, acceder a los recursos y tener buenos funcionamientos. ¿Qué es un funcionamiento? Estar alimentado, estar protegido del tiempo porque hay un albergue, estar educado formal e informalmente, poder disfrutar de espacios de recreación. Todo eso son funcionamientos que son claves, que son capacidades centrales de los seres humanos que permiten que disfruten de libertades individual y colectivamente. Yo no sé si estos ejemplos pueden contribuir a aclarar un poco cómo están tejidos los conceptos claves del desarrollo humano. Por otro lado, cuando Rafael estaba hablando sobre alternativas de alimentos, habló muy bajito y me gustaría que escribiera la pregunta, como está la de Gabriel, para podérsela contestar. Entonces, mientras Rafael me hace la pregunta, porque no oía yo muy bien, la pregunta que hace Rafael es la siguiente. ¿Es posible la difusión de la tecnología en un contexto en donde es dominado por poderosos en todas las dimensiones en que se manifiesta social, económico, cultural, ambiental? Además, cuando la ciencia y la innovación y el conocimiento está como cortado para mí. Ahora sí. Un minuto que estoy leyendo porque amplié. Cecilia, te leo la pregunta de Gabriel. Por favor, léela, porque no la leía bien, pero ya amplié el espacio. Sí, léela. Ok, la pregunta de Gabriel tiene dos preguntas. La primera ¿es posible la difusión de la ciencia y la tecnología en un contexto en donde este es dominado por poderosos actores en todas las dimensiones, en que este se manifiesta social, económico, cultural, ambiental, y además cuando la ciencia, la innovación y el conocimiento se han dado un precio y cómo fueron los derechos de propiedad intelectual en esa lógica, así como el desarrollo humano? Ok. Primero, el manejo del concepto de poderoso y difusión de la ciencia. Le sumaría a Rafael difusión, apropiación de la ciencia. Todos los actores en los espacios de vida tenemos poder, y tenemos poder para apropiarnos de la tecnología y de la ciencia y valorar. Quizá necesitamos las oportunidades para apropiarnos de lo que es la ciencia, la tecnología y también para innovar. Donde hay poderosos actores en todas las dimensiones cultural, social y económico, tengo que decir que este programa de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, esta estrategia, es una oportunidad grande para
asumir el poder de la difusión y apropiarnos de la ciencia y la tecnología. Indudablemente que los entornos tradicionales que manejan la innovación y el conocimiento ha habido una especie de corral cerrado donde la información, el conocimiento, la tecnología parece que está para el acceso de unos y no de otros. Justamente son las políticas públicas las que permiten el acceso y la participación de las personas cuando está cerrado. Por eso es tan importante la valoración de los saberes y el otorgar un mismo estatus y nivel al saber que se construye colectivamente al saber que se construye siguiendo los pasos tradicionales de la ciencia. Y creo que todos hemos estado inmersos en esos pasos tradicionales de la ciencia y por eso nos cuesta tanto una sistematización de saberes que también generen y produzcan conocimiento. Yo creo, Gabriel, que justamente este diplomado es un desafío a lo que tú estás planteando. La segunda pregunta. Bueno, está Jesús Eduardo después, ¿verdad? Sí, Jesús Eduardo ha tenido inconvenientes con escucharnos, pero deja su pregunta para que la enviemos la escribamos por el chat. La respuesta es: ¿el concepto de desarrollo humano es de alguna manera una aplicación de la teoría de los derechos humanos? Cuando hablamos de desarrollo humano, implícitamente estamos promoviéndolos. Quisiera que alguien me coloque la respuesta. Ah, perfecto. El desarrollo humano, si quieres lo digo y tú la escribes, por favor, Ingrid. El desarrollo humano es una forma de vivir. Es una forma ética de vivir que incluye a todos, que no es excluyente, de manera que representa un giro ético en cuanto a los planteamientos y en cuanto a lo que es justo. De manera que podría decirse que el enfoque de desarrollo humano es un espacio más inclusivo en el cual se pueden insertar los derechos humanos. El desarrollo humano también, los derechos humanos son para ser vividos y el desarrollo humano se parte de la experiencia de las personas. Hay un tejido relacional, pero no es sinónimo desarrollo humano que derechos humanos. El desarrollo humano se enfoca en lo que las personas valoran, en lo que las personas desean hacer con su vida, lo que las personas quieren hacer con sus vidas, generando espacios para que las libertades se amplíen. Y allí estaría un poco la vinculación con los derechos humanos, pero para mí el campo del desarrollo humano es más amplio que el campo de los derechos humanos y los incluye. La segunda pregunta de Gabriel. Repetir la relación de los conceptos entre capacidades, oportunidades, libertades y funcionamiento. Bueno, lo repito y después podemos ir con Irma, ¿cierto, Ingrid? Con Irma y si nos alcanza con la 3. Sí, voy a responder la segunda pregunta de Gabriel. Como un ejemplo, yo tengo la capacidad para leer, mis ojos funcionan bien, mis oídos funcionan bien, puedo aprender a leer. Sin embargo, en mis entornos de vida no tengo oportunidades de tener acceso a la escolaridad que me permite los espacios para aprender. De manera que tengo la capacidad pero no tengo la oportunidad. Si una política pública desarrolla entornos escolares, espacios escolares, entonces mi capacidad tiene un nicho donde desarrollarse porque tengo la oportunidad. La libertad es que puedo acceder al conocimiento a través de la oportunidad que se me da para aprender a leer. Y en consecuencia, el funcionamiento es, estoy leyendo, puedo leer, y al leer puedo leer más allá de los textos que me dan. Y ahora quisiera entonces, podemos oír a Irma, por favor.
Irma, Irma, Ingrid, Irma tiene la mano levantada. ¿Será que pasamos a Andrés y luego volvemos a Irma? ¿Aló? Sí, aló, doctora, ¿me escuchas? ¿Sí eres Irma? Sí, soy Irma. Si me escuchas bien para formularte la pregunta. Te escucho perfecto. Ajá. Perfecto. Doctora, tengo Dime, entendido Irma. que para hablar de desarrollo, sí, para que haya desarrollo humano sostenible, para que haya desarrollo humano, debe satisfacerse la primera escala de necesidades según las necesidades de Maslow, porque si bien es cierto, nosotros en cada una de nuestras experiencias que estamos formulando se ha dado un medio, no considero que del todo este sea desarrollo humano, porque pues facilita algunos espacios, pero no está generando realmente del todo la calidad de vida que debiera tener el ser humano, de acuerdo pues a la primera escala de necesidades según Maslow. O sea, porque es que no tengo claridad frente al tema, debido a que dice, bueno, que si bien es cierto, existe la capacidad, están los recursos, hay la libertad para poder acceder a ellos, y pues depende de las oportunidades que se tengan para poder acceder a ese recurso, para poder pues hablar de desarrollo humano. No sé cómo lo consideres. Es cierto que las necesidades de las personas tienen que ser consideradas. Sin embargo, el enfoque del desarrollo humano expande el concepto de necesidades básicas que no están satisfechas. En los ejemplos que proporcioné, por ejemplo, si alguien no tiene vivienda o no tiene un albergue donde pueda alojarse, es muy difícil que se puedan dar otros aprendizajes, porque lo básico hay una privación. De manera que en el enfoque primero de Amartya Sen, él lo enuncia de manera muy general, porque su deseo era ofrecer un marco de desarrollo general que se pudiera llevar a contextos específicos. Porque si él ponía cuáles eran las necesidades, cuáles eran las capacidades a desarrollar, cuáles eran las oportunidades, su planteamiento dejaba de ser general y se volvía un poco como una receta, como una prescripción. Sin embargo, el ser humano necesita primero espacios de vida, y hay lugares donde la misma vida está cuestionada. Entonces, si la vida no está asegurada, ¿cómo hacer con el resto de las capacidades? Porque necesitamos, como primera capacidad, poder vivir una vida que merezca la pena ser vivida, una vida que sea digna. Y a partir de la posibilidad de ser capaces de tener una vida digna, de no morir de manera prematura por enfermedades o por agresiones, a partir de eso se dan entonces el desarrollo de otras capacidades. La distancia entre una política pública que se dedica a las necesidades básicas que no están satisfechas o una política pública enfocada en el desarrollo humano es la participación. Cuando yo hablo de necesidades básicas insatisfechas y una política pública se dedica a satisfacerlas y no hay participación, no hay desarrollo humano. La diferencia está en la participación que hace que las personas puedan adueñarse y tomar las riendas de la propia vida dentro de una política pública. No sé si eso
va clarificando un poco, Irma, el panorama. Muchas gracias, doctora. Andrés. Andrés, te oímos. Ingrid, ¿será que Andrés tiene problemas? Parece que sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan ya? Perfecto, Andrés. Ok, muchísimas gracias, profesora, por la charla. Yo tengo una pregunta respecto al hecho de el desarrollo humano en el contexto de la apropiación social de ciencia y tecnología y la relación con las políticas sociales que se plantean en cada administración. Digamos, en el caso mío, en la administración local, en la alcaldía. ¿Cómo logra uno conjugar ambas miradas sin llegar a ser pretencioso, no sé, utilizando esquemas de pequeñas metas o qué esquema de organización puede funcionar para que cuando se pase de una administración a otra, lo que se ha avanzado en temas de desarrollo social en este contexto de la apropiación social de conocimiento no se pierda? Muchísimas gracias. Andrés, haces una pregunta bien clave, neurálgica, cuando hay cambios de administraciones y hay proyectos que se vienen desarrollando. La clave para que se continúen desarrollando es que las comunidades se sientan dueños de los procesos. Cuando una comunidad se apropia de un proyecto, comienza a desarrollarse, participa ampliamente desde que se determinó cuál necesidad o cuál capacidad se iba a desarrollar, de qué manera lo iban a hacer, con qué recursos se contaba, quiénes aportaban recursos de todas las partes, cómo se iba a hacer la evaluación, y se empieza a desarrollar un proyecto donde la gente se ha apropiado, la gente desarrolla capacidades para defender la continuidad a pesar de los cambios de administración. Sin embargo, somos herederos en América Latina, y hablo por mi país también, de la arrogancia de que el que hace política pública cuando se acerca a una comunidad va en su mente diciendo: yo sé lo que tú necesitas, sin haber experimentado la realidad que la comunidad está viviendo. Entonces, el que hace política pública acompaña y promueve muchas veces las acciones y aporta recursos desde la humildad de aceptar que son las comunidades las que toman las decisiones. Hay una modalidad que se empezó a usar en Brasil y que se usa un poco aquí en algunos gobiernos locales, que es de la construcción y ejecución del presupuesto participativo de los gobiernos locales. Yo supongo que en Colombia también hay esta modalidad. Cuando los interesados y los involucrados participan desde el inicio, se hacen dueños de los proyectos. Y al hacerse dueños de los proyectos, es una buena garantía de sustentabilidad. La situación está en que tanto académicos, investigadores, administradores públicos, nos aproximamos a las comunidades desde una visión de carencia del otro, cuando el otro que vive es el experto, el otro que vive tiene la sabiduría, tiene el saber, el otro que vive es el dueño de su situación. Es un viraje en la concepción, es un descuadre de todas las maneras que tenemos de hacer política pública. Desde allí es el enfoque del desarrollo humano.
¿Te aclara un poco, Andrés? Ricardo, José. Ricardo, ¿te oímos? Ricardo. Ingrid, ¿me ayudas con Ricardo, por favor? Creo que Ricardo tiene dificultad. Ricardo, dale a hablar. ¿Me escucha bien? ¿Ahora me escucha? Ahora sí, Ricardo. Ah, muy bien, buenas noches. Bueno, En el material y por lo que estamos conversando ahora, aquí en Cartagena, pues, es mucho más difícil el tema de encontrar eco en las administraciones, en las alcaldías, en las diferentes entidades del Estado, con el tema de las políticas públicas realmente lleguen a la comunidad. Entonces se habla de los procesos, pero es que nosotros de apropiación y que la comunidad participe, pero es que definitivamente hemos tenido muchísimas dificultades porque participamos de la creación de los planes de desarrollo, plasmamos nuestras inquietudes, nuestras necesidades, inclusive quedan registradas, pero luego que esos satisfactores lleguen a la comunidad es muy tenaz. Entonces, hasta cómo nosotros hacemos un proceso de desarrollo humano sin la intervención del Estado. Ricardo, o cómo convencer a quien aspira a gobernar que la manera de gobernar es inclusiva, es participativa, y que es curioso porque en mi país, porque no quiero hablar de Colombia, en mi país el gobernante local ha aprendido, algunos a la fuerza, que si quieren conservar eso que aprecian tanto, que se llama el poder, tienen que co-gobernar y no gobernar solos. Pero eso representa un viraje conceptual muy profundo en el manejo de lo que es el poder y la gobernabilidad, porque mientras más oportunidades de participación un gobernante ofrece, más oportunidades de sustentar el poder se le presentan. Pero la tradición de intervención en las políticas públicas es una intervención unilateral y no de doble vía. Y yo creo que este diplomado ofrece la oportunidad de realizar ese viraje en los espacios locales donde nosotros podemos actuar. Y esa actuación que se puede difundir, porque ustedes en el diplomado son bastantes, va creando una masa crítica que puede hacer una transformación en la mirada de las políticas públicas de los que aspiran a gobernar. Y digo aspiran, porque muchas veces la manera de gobernar se queda en una aspiración y no se gobierna efectivamente. Irma dice, lo ideal es que los presupuestos sean participativos, pero desafortunadamente falta mucha apropiación de la misma comunidad para participar en los debates de consejo y asamblea,
porque los presupuestos los hacen globalizados, muy pocas partidas con distinción específica, y se dejan proyectos generales porque en los bancos de proyectos son muy pocos los que se registran, los cuales son la base para la elaboración del presupuesto, y ahora con los OCAD la cosa se complica. En realidad es un desafío que tenemos a nivel de gobierno local y de ejecución de políticas públicas y de organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales, incluir la perspectiva de la participación ciudadana y de valorar los activos de la ciudadanía cuando se hacen proyectos y cuando se hacen planes. Creo que este diplomado y este espacio de aprendizaje puede expandirse hacia otros entornos. Pero es cierto, Irma, lo que estás diciendo. Irma tiene la mano nuevamente levantada. Sí, doctora, vea, hay una situación bien compleja en nuestro país y yo creo que se da en todos los departamentos, los municipios, en todos los sectores, y es precisamente la forma de elección de los gobernantes, donde esto se está dando precisamente más con voto de estómago que con un voto realmente por procesos de planeación y por propuestas del gobierno. Entonces, eso es lo que está acabando precisamente con la posibilidad de que haya un desarrollo humano sostenible en las comunidades. De hecho, sería muy importante si las comunidades tuvieran esa apropiación, pero desafortunadamente las mismas políticas públicas del gobierno ha hecho que la comunidad se vuelva mendiga, y esto pues no permite que haya ese desarrollo humano del que tanto hablamos. ¿Qué hacer para poder romper esas barreras? El primer punto es que voy a empezar por el final. Las barreras se transforman y se van suavizando hasta desaparecer de manera colectiva. Ese es un punto. El otro punto es que todo lo que son los procesos de selección de gobernantes están regidos más por la emocionalidad que por la racionalidad. Creemos que las decisiones políticas son estrictamente racionales y, sin embargo, hay componentes emocionales que están permanentemente involucrados a la hora de las elecciones de los gobernantes. Y con eso tenemos que lidiar, porque el ser humano tiene emoción, y la emoción está involucrada en todos sus procesos y no está fuera de los procesos electorales. Sin embargo, ¿qué hacer? Pues fíjense, la sistematización que ustedes vienen realizando, la propuesta que van a hacer para participar en una feria virtual, el seguir ejecutando proyectos, son cambios que ustedes dirán, pero es pequeñito, ¿qué efecto o impacto puede tener? Pues tienen impactos grandes. Yo creo que esta es una gran oportunidad que puede ir ofreciendo espacios de transformación efectiva en los entornos comunitarios y en los entornos como los museos, que son espacios que congregan saber y conocimiento y que, como ustedes en sus sistematizaciones han propuesto, tienen que llegar a ser totalmente activos, donde el público sienta que el museo le pertenece. Una vez que eso me pertenece, no me lo puede quitar nadie, ni pueden venir a imponer nada. Yo tengo una historia personal donde trabajé con una fundación que hacía edificaciones escolares. Y en territorios indígenas de mi país me dijeron, este es el modelo que va para allá. Y a mí eso no me gustó, y lo que promoví fue diálogo con las comunidades indígenas, porque en mi país hay diferentes etnias, y cada etnia tiene su tradición, su cultura y sus valoraciones. Lo que hice fue conversar y que el proyecto surgiera de lo que las comunidades querían y ajustar la política pública al querer de la comunidad. La comunidad se apropió de las edificaciones porque se vio reflejado en ellas. Entonces, cuando un proyecto refleja a los actores, se produce la apropiación a través de la participación. Y ahí los gobernantes tienen que acceder a lo que las comunidades están dispuestas
y quieren hacer con sus proyectos. Este es un proceso lento. No se desmonta en años y años de asistencia de una sola vez. Pero yo creo que ustedes han aceptado el desafío y que van a ser actores de la promoción de esta transformación. Ahora está Edward. ¿Te oímos, Edward? Edward. Ok, ¿me escucha? Te escucho. Ok. Hay otro tema que me parece de gran importancia. En este caso, digamos, las universidades en sí. Las universidades, desafortunadamente, muchas de ellas enfocan la investigación más más como al servicio del mercado, y las comunidades como que, o sea, el tema de las mismas comunidades como que lo están dejando a un lado. Yo lo planteo desde el punto de vista como de la universidad donde yo vengo. La poca investigación que se genera está casi que al servicio del mercado, de las industrias. ¿Cómo hacer para que o sea, como para cambiar todo este modelo y que realmente las universidades estén al servicio de las comunidades, de la población, y que todo tipo de investigación, ya sea técnica, de ingeniería, bueno, cualquier tipo de área, tenga todo ese componente de la profesión social, que todo lo que se genere, todo lo que se investigue, sea para las mismas comunidades, para aportar al desarrollo, y no pues para unos cuantos que quieren como un beneficio económico y pues, bueno, sí, algo así como todo ese tema. Sí. Primero, antes de responderte, quisiera valorar las inquietudes que están siendo expresadas, porque siento que están desde la pasión de las actividades que desarrollan ustedes todos como líderes y como agentes de apropiación. Eso para mí me honra, es un honor poder interactuar con ustedes desde el interés y la pasión por transformar realidades. Y yo considero que uno de los puntos de ser precisamente líder es desarrollar la capacidad y encontrar la oportunidad para transformar las realidades. Con respecto a las universidades, el tema es complejo. Sin embargo, cuando una universidad decide adoptar el desarrollo humano, los muros de las universidades que han estado cerrados empiezan a hacerse permeables. No es que los muros se derriban, sino que los muros se hacen permeables porque incluyen al otro, a ese otro que ha permanecido separado y lejano y que en realidad siempre ha estado incluido de una manera secundaria. Cuando las universidades se den cuenta que las comunidades son actoras, cuando las universidades se den cuenta que los entornos físicos y los territorios donde están ubicados están al servicio las universidades de esos territorios, cuando se den cuenta que sus paredes, sus muros y sus puertas y sus ventanas están abiertas a los saberes de otros, cuando las metodologías de investigación vayan más allá de metodologías tradicionales convencionales que establecen controles y de laboratorio, aún en las áreas humanas y sociales, cuando las metodologías cualitativas sean valoradas y están siendo valoradas. Y en Colombia se valora muchísimo la aproximación cualitativa. Entonces habrá una transformación del enfoque y las comunidades podrán entrar a las universidades como un actor valioso más. Yo creo que ustedes pueden empezar a hacer la diferencia con esto. Es un desafío que tenemos en el mundo académico, en el mundo de los gobiernos locales, en el mundo de la ejecución de las políticas públicas, un acercamiento. Porque Tomás Páez, un psicólogo político, un psicólogo social, nos dice lo siguiente: te necesito a ti para saber quién soy yo, para construir mi identidad. En realidad las separaciones son ficticias
porque todos formamos parte de un entramado humano, sea a nivel local o a nivel de un país. Gracias por la pregunta. Estefanía. Hola, buenas noches. Buenas noches, Estefanía. Profesora, quería preguntarle, nosotros aquí en Bogotá, desde PASO, con la organización desde la que trabajamos, tratamos de aplicar gran parte de las cosas que usted nos ha comentado esta noche, con respecto a incluir a la población, a valorar sus saberes, a no ubicarnos en roles de jerarquía frente a sus profesiones o los títulos que tengan o tengamos nosotros, quienes hemos decidido liderar esto. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil, sobre todo en establecer la confianza con la población. Y eso a veces es desalentador porque nosotros desde nuestra formación identificamos problemáticas que viven, pero ellos no, entonces esto ha hecho muy difícil su participación efectiva. ¿Usted qué nos podría aconsejar cuando la confianza es un elemento difícil de establecer? Es cierto, las poblaciones han perdido la confianza porque las políticas generalmente se hacen de una sola vía y unilateral. Sin embargo, la aproximación con los silencios y las espirales del silencio que se generan permiten que las personas comiencen a hablar. Puedo relatar una anécdota en una población de la zona centro-norte costera de mi país, denominada Barlovento, de tradición y herencia afroamericana. Estábamos en la universidad, queríamos caminar juntos en los intereses de esa comunidad. Hicimos visitas previas, conocimiento, de exploración, de intereses, y un día nos sentamos a dialogar, una noche, a la orilla de la playa, 8 personas. Y cuando nos sentamos y teníamos un jugo por delante todos, se hizo un silencio, porque todos esperaban que los profesores de la universidad iniciaran la conversación, porque se cede autoridad, porque la comunidad no está convencida que tiene poder, saber y autoridad. Entonces guardamos silencio y la comunidad guardó silencio, las otras personas, hasta que por fin una mujer dijo, bueno, yo voy a empezar a hablar. Y ahí se inició todo. De manera que el que se cree experto, es importante guardar el silencio para que surjan las narrativas comunitarias. Y si tengo que guardar un poco de silencio y explicar el valor del silencio, lo hago. Yo valoro mucho esta estrategia. Muchas gracias por la pregunta. Vicente. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, ¿me escucha, doctora? Escucho perfecto, Vicente. Doctora, yo aprecio muchísimo este giro ético que ustedes quieren darle al concepto de apropiación social orientado hacia el desarrollo humano. Y he estado tratando de hacer una pequeña búsqueda en el diccionario sobre la palabra apropiación. Me he encontrado con estas perlas. Dice que la apropiación es la acción de adueñarse de algo que pertenece a otros, dice en una parte. Y agrega, dice, especialmente si es de forma indebida. Otra definición señala que es la acción y resultado de tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueña de ella. Estas definiciones son algo insólitas para el propósito de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo humano. Yo no sé si quisiera que me ayudara no sé si valdría la pena
reflexionar un poco sobre la idea de que en lugar de apropiación podría ser empoderamiento, que es un término que comienza a utilizarlo precisamente Freire, de la época del 60. Esa es como una primera inquietud. Y la segunda es, ¿usted cree que este modelo, este nuevo concepto de apropiación es el que deberíamos comenzar a trabajar poco a poco en la época del posconflicto, pues desde las comunidades o incluso desde los mismos museos? Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Vicente, plantea dos situaciones. La apropiación empodera. Y las definiciones de los diccionarios no siempre están actualizados, aun cuando se trate de la Real Academia. Es un concepto sesgado, unilateral y único del concepto de apropiación. Porque apropiación, cuando se usa en el marco del desarrollo humano, de la apropiación social, de los saberes, de la ciencia, es cuando me hago dueño. ¿Qué pasa cuando no soy dueño? Cuando no soy dueño, soy ajeno a, soy extraño a las realidades. Estefanía y creo que Irma hablaban, sobre todo Estefanía, de la dificultad que las personas de la comunidad participen. ¿Por qué hay dificultad en la participación cuando se va a construir un proyecto, cuando se va a diseñar? Porque las personas se han mantenido, no por deseo, sino por tradición, por convención, ajenas a los proyectos, de los cuales ellos son no actores, sino beneficiarios pasivos. De manera que la forma en que somos actores de ciudadanía, la manera en que somos ciudadanos activos, es haciéndonos dueños de las circunstancias de la propia vida. Porque en última instancia somos dueños. Lo que no funciona bien es cuando nos separan de las realidades de la propia vida. De manera que no me opongo al concepto de empoderamiento, pero estoy mucho a favor del concepto de apropiarme de mi propia vida para que mi vida no sea ajena. Y cuando hay entornos de pobreza, donde las libertades están muy restringidas, donde no hay oportunidades para que yo desarrolle mis capacidades y tenga mis libertades, entonces no soy dueño de mi propia vida. La apropiación en este sentido no es del otro, no es de lo otro, es de mis propias realidades para poder actuar sobre ellas, y eso es tener poder sobre ellas. Gracias por la pregunta. La segunda pregunta, como me extendí mucho, se me escapa ahorita. Por favor, ¿me la puedes hacer nuevamente? La segunda pregunta, por favor, Vicente. Parece que Vicente tiene dificultades. Vicente, la segunda pregunta. ¿Me escucha? Pues, si Vicente me la... Sí, Vicente, haz la segunda pregunta que por favor no la anoté bien. Es que como este concepto de apropiación social o empoderamiento social de la ciencia y la tecnología para el desarrollo humano es tan interesante, no sé cómo usted vea si esos procesos se podrían ser una semilla para estos procesos de posconflicto que seguramente vamos a vivir más adelante en Colombia. Por supuesto que sí, Vicente, porque todas las colectividades, todas las agrupaciones, todas las comunidades, todas las personas que han estado involucradas en el conflicto necesitan recuperar las riendas de la propia vida.
Cuando hay conflictos de la naturaleza que se están viviendo en tu país, en Colombia, una de las herramientas claves, indispensables, es justamente el enfoque de desarrollo humano que lleva a hacerse nuevamente dueño de las propias vidas, de los territorios, de las tradiciones, de las costumbres, de todas las celebraciones tradicionales de cada región. Gracias por esta pregunta porque es muy interesante. Ingrid, veo que no hay más manos levantadas y quizás entonces tú podrías hacer el cierre y agradecer la presencia de Alberto. Está Jesús Eduardo. Jesús Eduardo, te oímos. Jesús, Jesús Eduardo, Rafael, ¿puedes oír? Jesús Eduardo, activa el micrófono. Rafael dice, entonces, en consecuencia, ¿cuáles serían los retos que desde la teoría del desarrollo humano deben plantearse para que desde nuestras comunidades se dé una verdadera apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación en cuestión a los objetivos del milenio? Los objetivos del milenio son objetivos ambiciosos en cuanto a pobreza, expansión de la educación, en cuanto a igualdad de género. Los desafíos y los retos tienen que ver con integrarse en comunidades de aprendizaje donde los actores estén incluidos. Tiene que ver con generación de confianza para que aquellos que han sido tradicionalmente excluidos puedan participar y puedan valorar su participación. Tienen que ver con dar oportunidades. Las políticas públicas deben orientarse al desarrollo de las capacidades para que las personas puedan entonces funcionar mejor. Y se desarrollan capacidades cuando hay oportunidades. No es posible dar todo hecho. Las personas tenemos que sentir el orgullo de eso que está ahí, yo participé, yo formé parte de y me pertenece. Yo soy dueña de la situación. De manera que confrontamos muchos desafíos y yo considero que la apropiación social en el marco del desarrollo humano es uno de los caminos que se pueden emprender y para afrontar estos desafíos del milenio. Ingrid, creo que estamos finalizando. Dani del Museo de Ciencia, te oímos, Dani. Dani, activa el micrófono. Buenas noches. Sí. Profesora, mil gracias por su conferencia, me gustó bastante. Yo tengo la siguiente inquietud y es esta. Dado que una, por ejemplo, de las sugerencias que usted nos está diciendo que debemos implementar de pronto como estrategia para que de pronto en las administraciones de turno haya una continuidad de los programas que se tengan a partir de las instituciones museales en cuanto a apropiación social del conocimiento, pero para poder también presentar eso ante
ante ellos se necesitan como unos indicadores, unas herramientas que permitan cuantificar también como ese desarrollo humano y que obviamente se está vertiendo en ese gran programa de apropiación social del conocimiento. Uno cómo podría sí, medir eso, uno cómo, y en qué momento empieza uno también como a hacer cuantificable eso, porque está bien, está la sistematización de la experiencia, que va a ser un documento final que también va a permitir, o sea, tenemos como ese ensayo, y esa sistematización también ha sido a partir como del error, y entonces podemos replicar eso en diferentes instancias, pero ¿cómo mido yo eso, doctora? Fíjate, me voy a centrar, por ejemplo, en la participación. Si tú quieres un museo activo y tú ofreces un programa a tu público, entonces tienes que indagar qué le interesa al público de la entidad museal. Porque muchas veces las personas andan silentes en los museos. Muchas veces en los museos hay hasta letreros donde se manda a las personas a guardar silencio, lo cual todavía hace más pasivo al público. De pronto tú puedes establecer espacios donde las personas tienen la posibilidad de hablar entre ellas o interactuar con agentes de apropiación, con agentes en los museos, expresar intereses. Y además hay algo muy clave que se trabajó y que Manuel expresó y expresa en el texto. Los museos tienen que responder a los contextos, están contextualizados. Y si son contextualizados, necesitan conocer qué les interesa a los públicos. Y los intereses son variados, de manera que en un museo donde se quiera hacer apropiación y desarrollo humano, es un tejido entre los intereses del público y la propuesta de los agentes. Por otra parte, con respecto a los indicadores son claves porque necesitamos medir cuáles capacidades, por ejemplo, se están desarrollando. Y de un público determinado, de un número de visitas, de un número de programas, de un número de interacciones, ¿cómo se evidenciaron las capacidades? Y es un desafío que se presenta en el marco de las entidades museales y también en el marco de los liderazgos comunitarios, poder diseñar indicadores. Los indicadores se pueden ofrecer ejemplos, y en el libro de ampliación y profundización del doctor Ángel Hernández, con quien ustedes conversarán la semana que viene, hay una propuesta de indicadores guiados por los objetivos de desarrollo humano y también por algunos del milenio. Sin embargo, los indicadores se construyen también de manera participativa. ¿Por qué? Porque son mediciones, son evaluaciones. Y el externo o el agente museal no puede decidir unilateralmente unos indicadores sin que haya participación. Y sin embargo, agradezco mucho la pregunta porque es una manera de sistematizar de manera más profunda una propuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos les haya... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, damos cierre entonces a la charla semanal. Esperamos les haya encantado la charla que se realizó hoy. Los esperamos la próxima. Espero que el desarrollo humano haya quedado claro con lo que es el funcionamiento y el empoderamiento. Muchas gracias a todos y las diapositivas que aparecen en la pizarra se las enviaremos. Feliz noche para todos y gracias a la profesora por habernos acompañado esta noche. Fue una útil ayuda. Muchísimas gracias a todos y si quedaron interrogantes las pueden plantear en el espacio del aula.